Como te mencionaba al inicio, ¿alguna vez has estado aislado? Que cuando la gente, no sé tú si has ido al súper, pero he estado usando este cubrebocas y simplemente me ven con esto y como que siento que ahora estoy enfermo yo, simplemente cuidándome. ¿Alguna vez has estado aislado? ¿Alguna vez has estado sin dinero, contando los centavos o los centavos que ya no hay? Checando a tus propios hijos, ¿verdad? Diciendo, hey, ¿no tienen por ahí algo? ¿Alguna vez has estado enfermo? La historia que voy a contar el día de hoy se relata ahí en el libro de Lucas, el capítulo 8. También está en el libro de Mateo y está en el libro de Marcos. Pero esta historia es increíble. Personalmente es una de mis favoritas. Un principal de la sinagoga llamado Jairo cuenta, ¿verdad? La Biblia en los tres pasajes que él estaba desesperado porque su hija estaba a punto de morir. Además, otros pasajes mencionan que en los mismos pasajes, algunos ya mencionan que ya no debe de molestar al maestro porque él, su hija, pues ya murió. Pero la palabra de Dios dice que mientras este hombre platicaba con él y le decía, ven conmigo, ora por mi hija, si tú pones tu mano, ¿verdad? Entonces mi hija va a sanar. Entonces Jesús, en medio de la gente, ¿verdad? Que estaba pues agolpándolo, estaba pues ni podía caminar los discípulos alrededor de Jesús. Y entonces él va caminando, ¿verdad? Para poder llegar a ver a esta hija de Jairo. De repente él se para y dice, algo acaba de pasar. Y no es que le habían robado su cartera, simplemente es porque dice la palabra de Dios que alguien le toca. Obviamente cuando los discípulos están alrededor de él, le dicen, oye Jesús, ¿cómo estás diciendo algo como eso? ¿Por qué? Porque no ves que la multitud no se aprieta, ¿verdad? Y él dice, no, sino que ha salido poder de mí. Entonces, toda la gente está atónita diciendo, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué nos paramos? ¿Por qué no está caminando? Es más, la gente está esperando, ¿verdad? ¿Y por qué no seguimos caminando? Entonces Jesús se detiene y encontramos una de las historias más hermosas. Esta mujer había estado aislada, lo vamos a ver. Había estado sin dinero porque había gastado todo cuanto tenía y obviamente alguien enfermo por 12 años. Imagínate. Hay una frase que encontré de un historiador italiano llamado Cesare Cantù y dice esta frase así: el dolor tiene un gran poder educativo, nos hace mejores, más misericordiosos, nos vuelve hacia nosotros mismos y nos persuade de que esta vida no es un juego, sino un deber. Cuando una persona padece de algo y nunca ha padecido, no sé, una operación, ahora podemos entender lo que es entrar a quirófano. O cuando a alguien le quitan una muela, ¿verdad? Y no, pues tengo que ir al dentista. ¿Alguna vez ha sido? No. Y todo, ay Dios, que Dios te bendiga, ¿verdad? Porque sabemos que va a pasar algo difícil. Entonces, esta mujer había padecido por 12 años. No era un dolor agudo de semanas, era un dolor crónico, una enfermedad crónica. Y como en este momento, ¿verdad? Todos estamos expuestos ante esta pandemia de COVID-19 y podemos ser vulnerables en este momento de ser contagiados y poder sufrir algo como eso. Todos podemos llegar a estar enfermos. Vamos a ir al pasaje ahí en el libro de Lucas capítulo 8 versículo 40. Dice la palabra de Dios así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo y mientras iba, la multitud le oprimía. Quiero preguntarte, para empezar, no estamos hablando de una gripa, no estamos hablando de una tos, estamos hablando de que su hija está a punto de morir. Lo curioso de esto es que ella tiene 12 años
Luego, esta mujer que toca el borde de la vestidura de Jesús tiene 12 años de estar enferma. Exactamente en el mismo tiempo, que significa que el número 12 en la palabra de Dios tiene que ver con la nación de Israel. Él está tratando de enseñar algo a la nación de Israel y sin duda están enfermos y necesitan de la ayuda de un Salvador, Cristo Jesús. Pero vamos a adentrarnos más en este mensaje. Y hay tres cosas que vamos a ver el día de hoy. La primera es el desgaste del paciente. Vamos a ver el desgaste del paciente. La segunda cosa es la decisión del doliente. O sea, hay una decisión de este paciente que tiene que hacer. Si tú estás en esta situación, tú tienes que tomar una decisión como esta mujer. Y la tercera cosa es la demanda del doctor, o en este caso, del poderoso, nuestro Señor Jesucristo. Para empezar, ¿cuántos días o cuántos años estaba padeciendo esta mujer? Dice el versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curada. No estamos hablando, ¿verdad?, de algo ligero. Estamos hablando de 12 años de sufrimiento. Me imagino que esta enfermedad le había deprimido. Nosotros no estamos ahorita, pues, de alguna manera vacilando en el hecho de que debemos de estar en casa o no, o de estar aislados. Pero esta mujer, imagínate, 12 años. Tenemos 5 semanas que hemos estado guardados y pues como que algunos, ¿verdad? Empiezan a perder la cabeza, decir, hijo, es que yo ya quiero irme a la playa, o en el caso de ustedes, ya quiero ir a ver a mis familias, o quiero ir a ver a mis amigos, no he visto a mi novio, no he visto a mi novia, no he visto, no tengo idea. Pero esta mujer, y vamos viendo más adelante, ella también tenía que estar aislada, pero 12 años. También perdió todo. Dice cuánto dinero del versículo 43 y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Para ella la salud lo era todo. Y sin duda nosotros en este tiempo de COVID-19 nos hemos dado cuenta que todo lo que podemos tener, casas, carros, lujos, lo que cualquier cosa que tú tengas, la verdad no tiene valor alguno ante la salud. La salud está por encima de todo. Si no lo has aprendido, pues sin duda esto es una de las grandes enseñanzas que debemos de tener. Y esta mujer había gastado, según Marcos 5:26, dice todo lo que tenía. ¿Qué no darías tú por tu salud? Ella lo dio todo, pero nada le aprovechaba. Antes, dice la palabra de Dios, le iba peor. Toda su riqueza había echado a la basura. Si estás enfermo, ¿verdad? Me imagino necesitas estudios caros. Por ejemplo, ahorita algunos, ¿verdad? De repente empiezan a estornudar o con tos y es una señal de que pudieras tener COVID-19. Entonces, en tu angustia, pues tú quieres hacerte una prueba que, según entiendo, está entre 3,000, 2,000 pesos, dependiendo el lugar. No tenemos esa facilidad para poder simplemente ir y tomarte una prueba en 3 días. Ven, es gratis, ¿no? Hay que pagar. Pero cualquier enfermedad, y si es aún mayor como un cáncer, es estudio tras estudio, tras estudio, tras estudio. Y si es otra enfermedad que no sabes qué es radiografía, no sé, estudios mucho más sofisticados. Y yo me imagino que tú estás dispuesto a saber lo que tienes para tener una solución. Y ella así lo hizo. Pero el versículo ahí en Marcos dice que le iba peor. ¿Cuánto dolor ella tenía? Pues sin duda lo que dice ahí en Lucas 8:43, y por ninguno había sido podido ser curada. Y en Marcos dice que antes nada le aprovechó y antes le iba peor. O sea, en vez de que fuera mejorando, le iba peor.
Y yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero de repente vas al médico, digo, no son todos, ¿verdad? Pero de repente te dicen, no, pues ya sanamos esto, pero ahora tiene esto. ¿Por qué? Porque tomó demasiado este medicamento y ahora su hígado, por tanto medicamento, su estómago, ahora tiene colitis y ahora todo lo que termina en itis está sufriendo. Creo que no es lo que nadie quiere algo como eso. Quiere uno ir al doctor y ser sanado. Pero ella ocurre que le iba peor. Ya se había quedado sin su familia. Vamos a ver más adelante, ya estamos para llegar a ese momento. Se había quedado sin dinero. Todo lo que ella sentía ahora le va peor. Entonces, ¿cómo estaba ella? Pues peor. Levítico, capítulo 15, versículo 19 al 20, dice la palabra de Dios, la ley para una mujer que tenía flujo de sangre. Dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su tiempo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmunda hasta la noche. O sea, esta era la ley. La mujer tiene tiempo de menstruar. Cuando ella menstrua, entonces la palabra de Dios dice que está inmunda. Cuando un hombre tiene flujo de semen, también dice la palabra de Dios que está inmundo y quedará limpio hasta, ¿verdad?, el tiempo que ya no tiene y entonces hasta la noche quedará limpio. El versículo 20 dice, todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada, será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. No tengo mucho conocimiento de esto porque no soy mujer, pero sin duda, como hombre casado, te puedo decir, cuando una mujer está en sus días o que está menstruando, es un momento donde la mujer no quiere ser tocada, no quiere ser, pues como que está mejor que nunca, sus emociones, ¿verdad? Están altibajo y físicamente se siente mal si hay cólicos o si está la sangre fluyendo más de lo normal, ellas no quieren salir, quieren estar cerca pues de la casa, del baño, para poder siempre estar limpias. Según el versículo 25 de Levítico 15, dice, la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuere del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Así que socialmente esta mujer estaba sola, estaba apartada por su inmundicia. Era la ley, así decía. Favor de no, ustedes mujeres tomarlo a pecho, ¿verdad? Era la ley. Y no quiero ofender a nadie, pero quiero hacerte la pregunta a ustedes mujeres. ¿Cómo te sientes cuando estás menstruando? Lo menos que quieres es que alguien lo sepa. ¿Estamos de acuerdo? No vas anunciando, no, es que estoy en mis días, es que la verdad está fluyendo mucha sangre, pero imagínate 12 años, 12 años. Esta mujer pues tenía dinero y ya no tenía dinero. Socialmente, me imagino que era conocida y ahora estaba apartada. Era una mujer enferma, pobre, apartada de la sociedad, posiblemente como en este momento nos sentimos. Nos sentimos apartados de la sociedad, nos sentimos pues vulnerables, ¿verdad? Nos sentimos pobres porque algunos están trabajando desde su casa y otros no tienen trabajo. Sin duda este pasaje tiene mucho que ver, pero vamos a ver la decisión del doliente. Así que la primera cosa que ella hace o toma la decisión de acercarse a Jesús. Según la ley era algo imposible, una mujer inmunda. Humanamente ella está buscando todo tipo de ayuda y nada le ha ayudado. Pero ella tomó una decisión y dice el versículo 44, Lucas 8:44, dice, se acercó por detrás. O sea, no llegó de frente diciendo, Jesús, en este momento tengo un problema, estoy en mis días y llevo 12 años. No está diciendo eso.
Ella ni siquiera quiere pasar desapercibida. Ella sabe que Jesús puede sanarle, pero llega a escondidas, pero llega con un propósito de poder ser sanada. Isaías 51:27, versículo 28, dice la palabra de Dios así: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ella no sabía esto, pero te quiero mencionar a ti. Cristo Jesús se duele por el dolor que como seres humanos nosotros sufrimos. Y sabe que somos vulnerables. Pero tú tienes que entender que antes de tú poder contar con la ayuda que el humano nos puede dar, que sí que es recomendable, no estoy en contra de nada de eso, yo lo haría, pero la primera persona que yo acudiría, perdón, es ir a Cristo Jesús, buscar la ayuda de nuestro Salvador. Y luego no solamente, sino asirse, tomarlo, ¿verdad? Ella está acostumbrada a dar para que le ayuden, pero esta vez no es así. Jesús la sanó totalmente gratis, no tuvo que pagar nada. Y te quiero decir, amigo, que si tú tienes que pagar a alguien para salvar tu alma o la de alguien, eso es una herejía. La salvación que Dios ofrece es totalmente gratis. Si tú tienes que estar pagando para poder sanar o para poder tú ganar el cielo, te quiero decir, estás en una religión falsa. Y mucho cuidado. Dios te ofrece su sacrificio totalmente gratis, así como esta mujer. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su vestidura. Esta mujer está condicionada. Si toca algo, se vuelve inmundo, pero esta mujer, ella toca a Jesús y todo lo contrario pasa. Ella se sana. Marcos 5:27 dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, y esta es la parte que me encanta: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Hay un pasaje que lo reafirma, la misma frase en Mateo 9:27, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Y así fue. ¿Será porque necesitas acercarte a Dios con algo extra? Pues en el caso de Hebreos nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenía la esperanza de ir con este médico y ser sanada, y no fue sanada, y luego fue y pagó más, y alguien le recomendó y le dijo: sí, yo por mi salud, lo que sea, y luego fue con otro y así con otro y con otro, pero simplemente no había quedado sanada. Y me imagino que esa fe también había decrecido, porque gente, me imagino, le recomendó y le dijo, pero había escuchado que Jesús estaba sanando. Y ella dijo: si tan solo tocar el borde de su vestidura. ¿Te imaginas la cantidad de fe que ella tuvo que tener? O sea, no tuvo que darle una receta, ella simplemente creyó. Y Hebreos capítulo 6, 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ella creyó. Ella creyó. Simplemente ella dijo: si tan solo tocare. Hay algunos de nosotros que llegamos a la iglesia pensando, ¿verdad?, en que todos nuestros problemas van a ser resueltos, porque simplemente el hecho de estar en la iglesia, pero no entendemos que es la dependencia total
con el Señor Jesús. ¿Qué significa? Significa que todo lo que tú haces no debes de hacerlo en tus fuerzas, sino en Dios. Y poner de antemano a Dios antes que a tus propios logros, tus propias fuerzas. Y mucha gente así lo quiere hacer. Señor, bendice mi trabajo sin que Dios está en ese lugar. Tú tienes que entender de poner a Dios en ese lugar, en esa posición. Asirse, aliviarse de parte de Dios es impresionante aquí porque dice el versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Yo no sé cómo fue eso, pero una cosa sí te puedo decir, ella sintió en su propio ser, puedes imaginarte que ella estaba curada. Al tocar en ese mismo instante, o sea, no fue al otro día se sintió mejor, no, en ese momento. Marcos 5:29 dice, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Wow, yo no sé, pero uno ha tenido ciertos dolores y uno sabe que va menguando, pero en el caso de Jesús, en ese momento fue sanada. En segunda de Corintios tenemos el ejemplo de Pablo, que él había padecido, según entendemos, no relata exactamente cuál era su padecimiento, pero según la palabra de Dios, y creemos que fue cuando vio al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y habló con él la primera vez, porque él era perseguidor de la iglesia y tuvo un encuentro, una luz, y él quedó mal de los ojos. Creemos que fue eso. Y él dice esto, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, perdón. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. No sé cuál situación física, emocional de tu alma, pero una cosa sí sé, Jesús puede sanarte totalmente. Pero en el caso de Pablo, no lo hizo. Él entendió que la enfermedad que él padecía lo hacía débil. Y en ese momento de debilidad decía, yo no puedo, pero si tú me ayudas, voy a hacerlo. Y él tenía un poder mucho más allá. Y ahí entendemos cómo es que Dios actúa aún a través de nuestras propias debilidades. Y hablo de debilidades en el caso de él, que fue algo físico. Algunas veces, a algunos de ustedes, Dios no les va a dar la salud, porque entiende que con esa enfermedad que tú estás padeciendo, que es constante, estás dependiendo más de Dios. Obviamente no queremos que el COVID se quede en tu casa, ¿verdad? Y se quede ahí y no queremos ni siquiera que llegue. Pero lo que estoy tratando de decir es que a veces Dios usa la enfermedad para acercarnos más. A veces no entendemos y Dios tiene que usar algo más allá. Pero hay una demanda de parte del poderoso, del doctor Cristo Jesús. Ahí el versículo 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, me encanta Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y ahí es donde viene ese, ese testimonio, exponer su congoja. Versículo 47. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, imagínate, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todos, o sea, algo oculto. Ahora lo declara delante de todos, de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Un testimonio increíble, un testimonio poderoso que ninguno de los discípulos se había percatado de lo que había pasado.
Y a veces eso pasa aún como pastores. Uno predica, uno enseña y de repente uno no sabe lo que Dios está haciendo. Y en este momento como pastores tratando de usar todas las personas que están a nuestro alcance, ¿verdad? Como los diáconos que tenemos en nuestra iglesia, pudiendo buscar cada uno de ustedes en la iglesia cómo están. Y nos estamos dando cuenta cómo Dios está tocando cada uno de ustedes de una forma increíble. Cómo es que Dios está supliendo económicamente la salud a pesar de situaciones complicadas. En la semana tuvimos la reunión de adultos que estamos teniendo por los días miércoles, las iglesias de Rivi, y mencionábamos el caso de mi hermano José, y él comentaba que su hijo pues también había estado aislado porque tenía los mismos síntomas del COVID-19. Y durante unos días él estuvo aislado, imagínate, por un lado al esposo, al papá, y por el otro lado a su hijo, y pues los dos hermanos, David, y su hermanita, y su esposa Francis, ¿verdad? Imagino ellos ni sin poder verlos y tratando de cuidarse, de que no ser contagiados. Y de repente, pues gracias a Dios, Josué salió sin COVID, salió negativo su prueba. Imagínate, o sea, cosa increíble, gracias a Dios que él está bien. Su sufrimiento. Ella cuenta su triste historia y yo podría decir una desgarradora historia. Ella temblando por su condición física, pero también por ese encuentro personal con Cristo Jesús. Y cuando uno es sanado, hermano, debe de testificar lo que Dios está haciendo en tu vida. Y eso es lo que, ¿quién me tocó? Y ella temblando, porque no es algo fácil tener que dar tu testimonio. Y es necesario que tú puedas contar a la gente, a tus amigos, cómo es que Dios ha tocado tu vida. Si Dios ha hecho algo en tu vida, tú tienes un compromiso con Dios de decir a la gente lo que Dios está haciendo en tu vida. No puedes guardártelo y decir, bueno, sí, es que yo supe que Dios trabajó, porque hay gente que necesita entender o saber que Dios es poderoso y que Dios tiene el poder para poder ayudar en nuestras necesidades. Hay una frase de Albert Schweitzer, perdón, es un filósofo, médico y escritor alemán, y dice esta frase así: el dolor es para la humanidad un tirano más terrible que la misma muerte. Y yo creo que sí, yo lo creo. A ninguno de nosotros nos gusta el dolor. Es más, hay gente que se ha anticipado, si en algún momento llegara a padecer algo, ¿sabes qué? Favor de matarme, ¿verdad? Quitar el respirador, porque posiblemente no quiero estar sufriendo. Es un dolor, es un padecimiento, algo tirano, dice, más terrible que la misma muerte. Entendemos, hermanos, lo que dice Pablo. El versículo 8 dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo sabía lo que era padecer una enfermedad, tanto que le pidió a Dios haber sido sanado. Pero el resultado fue gloriarse por haber estado padeciendo esa enfermedad, tanto que fue su manera de gloriarse. En el caso de esta mujer, fue un testimonio increíble para la gente, ya que nunca hubiera pensado que Jesús hubiera hecho algo así. O sea, una cosa es tocar su mano de mano a mano, pero él tocó el borde de su vestidura y fue sanada. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Es por eso que nosotros creemos en el discipulado uno a uno. Es la clave de una iglesia, ya que a través del testimonio personal nosotros podemos ayudarnos los unos a los otros. En el caso de ella, fue sanada físicamente, una sanación total, no fue algo de poquito a poquito, sino total. Luego fue sanada también emocionalmente. Ya no había nada que ocultarse, ya no había ese sentimiento emocional de culpa, de tocar, de estar alejada ante la sociedad. Ella ahora era libre totalmente. Espiritualmente, ella tuvo un encuentro con Dios y experimentó el poder de Jesús. Socialmente, ahora ya no tenía que ocultarse. Hay un autor desconocido que dice esta frase: algunos piensan que el dolor solo se combate con la medicina. Sin embargo, hay dolores que se curan con el amor. Jesús la sanó completamente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, socialmente. Así que ella, en vez de andar con su mochila o su bolsa, ¿verdad?, de implementos ante su dolor, así como tú y yo, ¿verdad? Ocultando lo que estamos padeciendo. Quizás en este momento, este aislamiento está causando emocionalmente problemas. Te quiero decir algo, un creyente, un cristiano no puede estar deprimido. Hay cristianos que de repente, aún en el Facebook ponen su carita de, estoy triste. No puedes estar triste. Si eres un creyente, un hijo de Dios, tú debes de estar alegre aún en momentos difíciles. Pablo lo mencionaba, cuando era débil, entonces estaba fuerte. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba reposando sobre él. Posiblemente estás padeciendo y ahí es donde tenemos que haber un cambio como creyentes, que nuestro proveedor no es el trabajo que tenemos, no es tu empresa que tienes, tu proveedor es Dios. Tienes que poner eso en tu mente. Es Dios quien provee para tu vida. Y tu salud, ¿verdad? Debe ser Dios el que nos da esa tranquilidad, de que nos da esa bendición de estar día a día saludables. O si estamos enfermos, pues pedirnos y acogernos a Dios y estar ahí con Él y decirle: Dios, necesito de tu salud, de tu bendición. Esta mujer ya no tenía que estar aislada, gracias a Dios. El dinero, honestamente, para ella lo dio todo. Y la verdad, el dinero no importa si tú estás bien. Y cuando una mujer como ella, 12 años de estar padeciendo físicamente, la verdad, o sea, hubiera querido darlo todo y de hecho lo dio todo para poder estar sana. Y gracias a Dios, Cristo Jesús le dio la sanación. Y gracias a Dios, ella ya no tenía que estar buscando de una forma u otra ocultar su enfermedad. Ella había estado ya sanada con el único poder sanador que es Cristo Jesús. Amigo, te cuento un pequeño testimonio. Esta semana en la reunión de adultos tomamos un tiempo de testimonios y escuché algo que me desgarró hasta lo más profundo de mi corazón. Y la verdad lo cuento como una noticia este, dolorosa. De un padre, ¿verdad?, que es asesinado por su hijo. Y esto no es como forma de chisme ni nada por el estilo, pero te quiero decir hasta dónde una persona puede estar enferma. A veces no tiene que ver con algo físico, a veces puede ser con algo mental también. Y si tú has tenido pensamientos suicidas o de ira o algo mucho más fuerte hasta el límite, ¿verdad? O hasta aún más allá de poder matar a una persona, tú tienes un problema grave. Sea un problema físico, emocional, espiritual, la única persona quien puedes tú estar seguro, segura
de que va a haber un resultado positivo para tu necesidad es Cristo Jesús. Es el único. Y esta mujer no tenía más que simplemente fe. Y eso es lo que a veces necesitamos. Necesitamos creer. Tú puedes seguir buscando, tú puedes ir gastando todo lo que tienes, puedes ir con cualquier tipo de médico, cualquier tipo de psicólogo. Está bien, tú puedes intentarlo a tu manera o puedes ir a través de la persona de Jesús. Si tú eres un hijo de Dios y has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador personal, te quiero decir algo, si tan solo estás viendo un video cada semana, tú necesitas de verdad tener un encuentro, una relación personal día a día con Jesús. Necesitas tomar la palabra de Dios y conocerlo, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú no vas a crecer, tú no vas a ir creciendo tu relación con Dios por solamente escuchar un video. Necesitas personalmente estudiar la palabra de Dios. Yo te recomiendo empezar con los evangelios. Y si tú quieres ayuda aún más allá, puedes mandarnos un mensaje y con gusto estaremos orando. Pero también pues dando seguimiento si tú lo permites. Quisiera orar y rogar a Dios que tome este momento de oración donde tú puedas acercarte a Él y contar exactamente lo que te está pasando, lo que está sucediendo. Esta mujer creyó, no somos diferentes, pero podemos tener el mismo resultado. Vamos a orar. Bendito Dios, te ruego en el nombre de Jesús. Sé que hay gente que ha escuchado este mensaje y solamente ellos saben lo que está pasando en su vida, en su corazón. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tomes control de esta invitación. Así como estamos con cabeza inclinada, ojo cerrado, yo quiero orar por ti, amigo. Quisiera orar por ti, amiga, hermana, que puedas tú decirle a Dios exactamente lo que estás pasando. A lo mejor si hay una enfermedad, a lo mejor hay algo emocional, a lo mejor hay algo en tu corazón que no has podido dejar, algo en el pasado, algo que sucedió y cada día es como una pesadilla, cada día está ahí atormentándote. El acercarse a Jesús es la mejor solución. Así que yo te pido que ahí donde estás, dile a Dios, Dios, te ruego, te pido en el nombre de Jesús que tomes mi dolor, que tomes este pensamiento, este pecado. Dios, ayúdame, sáname, toma control de mis emociones, de mis pensamientos. Sáname, Dios. Te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Ayúdame a tener un encuentro personal a lo diario contigo, Dios, a través de tu palabra. Gracias, Dios, por escuchar tu mensaje y saber que hay una esperanza en mi vida. Así como estamos con cabeza inclinada, ojo cerrado, hermano creyente, que ya tienes a Jesús en tu corazón, tú no puedes estar igual. Tú tienes la solución y es Cristo Jesús. Pero el acercarse a lo diario con la oración y con la lectura de la palabra de Dios son cosas básicas. Y todavía hay pensamientos de creyentes que dicen, yo puedo vivir sin poder estar en la lectura. Necesitas estar más en la palabra de Dios, asirse, ¿verdad? Cuando tú estás más cerca de Jesús, te quiero decir algo, menos problemas tienes. Pero cuando te alejas un poquito, entonces empiezas a tener problemas. Necesitamos estar a lo diario con Jesús. Y tú nunca has tenido un encuentro personal con Jesús, que tú dices, ¿sabes qué? Es la primera vez que estoy escuchando un mensaje. Jesucristo fue y es el único y suficiente Salvador para tu alma. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores.
Y si somos honestos, al igual que esta mujer, estamos enfermos. Y no tenemos 12 años, quizás tenemos más años. Los años que tenemos de vida, hemos estado sufriendo de algo que se llama pecado. Y el único salvador para eso es Jesucristo. Porque Él vino a este mundo, murió por tus pecados, por mis pecados. Y Él, dice la palabra de Dios, que lo clavó en la cruz. Y Él murió, fue sepultado 3 días y 3 noches y luego resucitó al tercer día. ¿Sabes por qué? Porque Él padeció tu pecado y mi pecado. Pero para que sea tu salvador, tú tienes que aceptarlo. Así que, ¿no te gustaría el día de hoy sanar tu vida, sanar tu alma por la eternidad? Y cuando digo esto, es muy en serio, porque uno está enfermo de pecado y tú necesitas a Dios invitarlo a tu corazón. Me gustaría como último que oraras para aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Pudieras inclinar tu cabeza, cerrar los ojos y hacer esta oración. Dile ahí donde estás: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Límpiame de mi corazón, de mi maldad, Señor. Y este día reconozco que tu Hijo Jesús murió en la cruz por mis pecados. Y lo acepto, le abro la puerta de mi corazón y lo acepto como mi Salvador. Gracias, Dios, por darme la vida eterna que no merezco, pero que tú me lo ofreces gratuitamente. Gracias por estar en mi corazón y darme la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.